Buenas tardes, hoy nos encontramos nuevamente grabando video para la clase de anatomía. En la clase pasada vimos los huesos que conforman al brazo y pues es lo que estaremos viendo en las siguientes diapositivas. Como primer hueso encontramos la escápula, pues la escápula es un hueso que encontramos a ambos lados de la columna vertebral. Se encuentra regida entre la segunda y la séptima costilla y pues conecta al húmero con la clavícula y le da forma a la cintura escapular. Entonces pues lo podemos ver aquí. Aquí encontramos que pues aquí está la clavícula, aquí está el húmero y lo que encontramos de color naranja pues es la escápula, que está, como ya dijimos, en medio conectando la clavícula con el húmero. Y también aquí encontramos la segunda costilla y la séptima, y podemos ver que en la segunda da inicio y en la séptima da su final. Después vemos que tiene también caras. Está la cara dorsal. La cara dorsal es convexa y muestra una gran eminencia que se destaca de la espina de la escápula. Después tenemos también que por fuera se prolonga una apófisis muy saliente conocida con el nombre de acromión. Después tenemos la segunda cara, que es la cara ventral. Esta ocupa el músculo subescapular y presenta 2 o 3 caracteres oblicuamente ascendentes para su inserción. Después encontramos los bordes. Encontramos que tiene un borde superior. El borde superior o cervical es delgado y cortante, termina por fuera por una pequeña escatadura de la escandadura corocardial, por donde pasa el nervio supraescapular. También encontramos que el músculo ominoide empieza en este borde inmediatamente por detrás y por dentro de la escatadura. Después encontramos el borde interior. El borde interior vertebral o espinal, sensiblemente rectilíneo en sus 3/4 partes inferiores de su incurvatura, que tiene una incurvatura un poco hacia afuera a partir del punto en que se conecta con la espina. Después tenemos el borde externo. El borde externo o axilar delgado termina por arriba por una pequeña cara triangular, rugosa, la tuberosidad infrajenoidal, por debajo de la cual se inserta la porción larga del tríceps braquial. Después encontramos en los ángulos encontramos el ángulo superior, formado con la conversión del borde vertebral con el borde cervical. Su forma y desarrollo dependen del volumen del músculo angular que en él toma su inserción. Después tenemos el ángulo inferior, formado por la conversión del borde vertebral con el axilar. Es redondeado y presenta una inserción al subescapular, al redondo mayor, a la fascícula del serrato mayor. Después tenemos el articular o interno, pues recibe este nombre por mostrar una extensa superficie articular llamada cavidad glonoidea. Esta cavidad tiene la forma de un óvalo cuyo diámetro mayor es vertical y el extremo grueso está dirigido hacia abajo. Después encontramos las articulaciones. Después tenemos las articulaciones, pues en estas encontramos 3. Es la articulación acromicoclavicular. Bueno, pues esta articulación tiene la función de unir las extremidades es plana, es un tipo plano de articulación sinoval que une las extremidades lateral de la clavícula con el borde medial del acromión. Se encuentra entre el acromión de la escápula y el extremo lateral de la clavícula. Después tenemos la articulación escapulohumeral. Es una articulación de bola y cosquillo que permite que el brazo pues se mueva de una rotación circulatoria, así como el movimiento del brazo hacia lejos del cuerpo. Pues es la articulación que permite que podamos hacer giros del brazo y hacer que el brazo se acerque o se aleje. Después encontramos del cuerpo. Y después encontramos la pseudoarticulación. Pues esta se le denomina pseudoarticulación porque no existe ningún tipo de unión ósea o de algún ligamento entre ellas. Está compuesta por los músculos serrato anterior y subescapular. Después encontramos el húmero. Pues el húmero es el hueso más largo y voluminoso del miembro superior y pues forma la parte del esqueleto apendicular superior y está ubicado en la región del brazo. Este hueso se articula en su porción superior con la escápula por medio de la articulación del hombro y el inferior con el cúbito y el radio por medio de la articulación del codo.
El extremo proximal del hueso tiene la cabeza, tiene cabeza, cuello quirúrgico y cuello anatómico, tubérculo mayor y menor. Después pues vamos a encontrar la estructura. Encontramos en la estructura que el húmero cuenta con con la cabeza del húmero corresponde a una cara articular de forma semisférica que se relaciona con la cavidad glenoidal de la escápula. Después encontramos el cuello anatómico, es una línea de disposición oblicua que circunscribe la cabeza del húmero y que se ubica sobre los tubérculos mayor y menor del hueso. Después encontramos el cuello quirúrgico, es la parte estrecha distal del tubérculo mayor y menor que sirve de inserción y palanca para algunos músculos escapulohumerales. Esta parte corresponde a un sitio común de fractura y se encuentra en contacto con el nervio axilar. Después encontramos también el tubérculo mayor, que posee una disposición de dirección posterolateral presta 3 impresiones óseas. La mayor corresponde a la inserción del músculo supraespinoso, la media corresponde a la inserción del músculo infraespinoso. Después encontramos al tubérculo menor, que posee una disposición hacia el anterior y sirve para la inserción del músculo supraescapular. El tubérculo menor se continúa hacia la distal con la cresta del tubérculo menor, donde se insertan las musculaturas redondo mayor y dorso ancho. Después encontramos el surco intertubercular. Es un espacio que se encuentra entre ambos tubérculos que hace de corredor para que permite el paso de los tendones de la cabeza larga del músculo víscero-braquial. Bueno, después nos pasamos a lo que viene siendo la parte de abajo del húmero, que corresponde al cúbito y al radio. Pues bueno, el cúbito es un hueso largo paralelo al radio que se encuentra entre la trocel humeral y el carpo. Esto quiere decir que está pues justamente está en medio de lo que viene siendo el húmero y los huesos de la muñeca. Tiene un cuerpo y 2 extremidades y se encuentra en la parte interna del brazo. Se articula superiormente con el húmero y el radio y por la parte inferior con el radio y con el hueso del carpo. Es lo que les venía diciendo anteriormente. Está en medio junto con el radio, los dos se encuentran en medio del húmero y del carpo. Del carpo ya hablaremos un poco más adelante. También encontramos que este hueso no es exactamente rectilíneo, lo que quiere decir que presenta curvaturas. Pues sí, presenta una curvatura ligera en la concavidad anterior. También encontramos que tiene mayor volumen hacia arriba que hacia abajo y es prisma triangular. Presenta 3 caras y 3 bordes. Como ya lo había mencionado antes, es ligeramente curvada, tiene más volumen por arriba que por abajo, posee 3 caras, la cara anterior, posterior y medial, y 3 márgenes, que es anterior, posterior y lateral. También posee 2 eminencias, una es la cabeza del aula, que presenta la circunferencia articular radial, que se articula con el radio, y otra es el proceso estiloideo de ubicación medial y posterior entre ambas. También está la cara inferior, hay un canal en el que se insertan los discos articulares que se separan del aula de los huesos del carpo, que hace que este hueso se encuentre un poco separado de los huesos de la muñeca o del área del carpo. Después encontramos el radio. Bueno, en el radio pues encontramos que es un hueso largo y par, no simétrico, situado por fuera del cúbito en la parte externa del antebrazo. Pues como todos los huesos largos, el radio consta de un cuerpo y de 2 extremidades, que es la superior y la inferior. También encontramos que tiene una cara anterior. La cara anterior es casi plana, ligeramente cóncava en su parte medial, y pues en ella encontramos el agujero nútrico del radio, y también encontramos el músculo flexor largo del pulgar, y en su tercio inferior el pronodor cuadrado.
Pues después encontramos la segunda cara, que es la cara posterior. La cara posterior, redondeada en su tercio superior, está cubierta por el supinidor corto. En el resto de su extensión es completamente plana o ligeramente cóncava, y en ella se insertan los músculos aducto largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Después encontramos la tercera cara, que es la cara externa. Pues en la cara externa es convexa y redondeada en la parte superior. Se inserta al supinidor y pues encontramos que está insertado junto con al supinidor corto, perdón. Su parte medial es una superficie rugosa distinta a la inserción del pronador redondo. Después encontramos también que su parte inferior es lisa y está en relación con los tendones de los músculos radiales externos. Después encontramos también que el radio pues cuenta con bordes. Está el borde anterior, que es parte de la tuberosidad bicipital, formando una cresta saliente que se suaviza al llegar a la altura del agujero nútrico y confundiéndose con la cara externa del hueso. Después encontramos el borde posterior, es robusto y difuminado, sobre todo en los extremos. Después encontramos también por tercero el borde interno. Este borde es delgado, cortante, casi siempre cóncavo con el cuerpo del hueso y presenta inserción al ligamento interoso. En su parte inferior se bifura, delimitando la parte correspondiente del hueso a una especie de pequeña cara triangular de vértigo superior que forma parte de la articulación radiocúbito inferior. Después encontramos ya por último los huesos de la mano, que vendría siendo ya la última parte que conforma a todo el brazo en conjunto. Bueno, pues la mano viene siendo el cuarto segmento de los miembros superiores o pues de los brazos. Encontramos que está localizada en los extremos de cada brazo. Y pues cuenta con 5 dedos, cada uno abarcando desde la muñeca hasta las yemas de los dedos en los seres humanos. Aquí en esta encontramos primero la parte del carpo, que viene siendo la muñeca. En el carpo encontramos que tenemos 8 huesos, los iremos desglosando uno a uno, pero por mencionarlos así rápido, encontramos el hueso escafoenoide, el hueso semilunar, el hueso piramidal, el hueso pisiforme, el hueso trapecio, el hueso trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchudo. Estos huesos los podemos dividir en dos filas, la fila proximal. En la fila proximal encontramos el escafoenoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, y en la fila distal encontramos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchudo. Bueno, en primer lugar encontramos el hueso escafoenoide. El hueso es el hueso más lateral y grande de la fila proximal. Constituye el piso de la taberca anatómica y tiene 6 caras. Después encontramos el hueso semilunar. Tiene la forma de media luna, por eso el nombre de semilunar. Con las cavidades mirando hacia abajo. Este hueso encontramos que es par, corto, esponjoso y compacto, de forma cuboide, y está conformado también por 6 caras. Después nos pasamos a los huesos piramidal y pisiforme. Bueno, encontramos que pues el hueso piramidal es par, corto, esponjoso, en forma de pirámide, cuya base mira hacia abajo y afuera, hacia arriba y hacia afuera, con 6 caras. Después encontramos el hueso pisiforme. Es un hueso par, corto, esponjoso y cuboide. Se desarrolla en el espesor de los tendones del músculo cúbito anterior. Queda articulado en la cara anterior del piramidal. Después encontramos el trapecio y el trapezoide.